ver. Bien. Mireli, ¿qué tal? ¿Qué tal te fue ayer con tu título? ¿Pudiste avanzar algo? ¿Pudiste buscar alguna información adicional? ¿Plantear algún objetivo? Hola Paloma, sí, buenas tardes. Bueno, he tratado de buscar algunos artículos, he tratado de buscar de alguna manera a través de, tengo instalado el Mendeley, ¿Ya? entonces el Mendeley, ahí estoy tratando de hacer algunas carpetitas ahorita, por cada una de las variables. Perfecto, En, perfecto. en mi investigación también que estoy haciendo de mi tesis doctoral, para el proyecto de tesis, también había hecho un poco de búsquedas, un poco como Ya. artículos indexados. Entonces, recién me estoy empapando un poco, trabajo con ese tema, o sea, en mi trabajo que hago, Ajá. asesoro un poco a escuelas para lo que es las comunidades de aprendizaje profesional. Ah, ok. Y entonces estoy un poco inmersa en el tema, pero lo que deseo es más que toda la parte teórica, ¿no? O sea, donde se pueda ver cómo en otros países viene funcionando esto de las comunidades. Claro. Bien, qué bueno que hayas podido avanzar, aunque sea por ahí buscando información. El día de mañana vamos a estar ahondando en todo lo que es la búsqueda bibliográfica y por ahí te pueden servir algunos consejos y tener un método un poco mejor establecido para buscar las fuentes, las bases de datos en las que podemos apoyarnos. Y la última clase vamos a estar viendo también un poquito de Mendeley, a ver si, y Sotero, a ver si por ahí también te podemos apoyar en empaparnos un poquito más del tema. Bien, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Los que no hayan podido llegar a tiempo, igual la clase está siendo grabada, entonces más tarde la pueden revisar por la plataforma sin ningún inconveniente. Habíamos visto la clase pasada, el día de ayer, hemos ahondado un poco ya en el tema de fondo, en la estructura de nuestro artículo científico de revisión, y habíamos visto cómo realizar, cómo redactar nuestro título, qué pautas debemos seguir y qué especificaciones debe tener este para ser atractivo, para ser conciso y para estar dentro de los parámetros de palabras límites que nos indican las revistas. Habíamos visto también cómo hacer el resumen, qué partes debe tener, qué no le debe faltar, el tema de las palabras claves para seleccionar las más adecuadas. Estuvimos viendo algunos ejemplos con las ideas que propusieron aquí en la clase. Vimos rápidamente cómo debería ser una introducción. Yo les mostré cómo yo solía hacer mi introducción, cómo iniciaba, cómo continuaba con las variables y cómo concluía con el objetivo, que finalmente esa es la intención de la introducción, ¿verdad? Mostrar un poco la problemática y concluir con el objetivo de del artículo de revisión, que suele ser un poco más general, que abarca el reflexionar, el exponer, el mostrar, el informar, más allá que el demostrar algo o explicar algo, ¿verdad? Y finalizamos con los métodos, que también es una parte muy importante de nuestro artículo, porque nos delimita, nos va a situar dentro de un contexto bien específico en el que vamos a tener ya pauteado cómo debería ser a continuación nuestra búsqueda bibliográfica para nuestro artículo de revisión. Este método nos tiene que indicar qué criterios vamos a estar tomando en cuenta, es decir, nuestros criterios de inclusión. Si vamos a optar por un periodo de tiempo de 5 años, de los últimos 3 años, o si vamos a abarcar una década. De repente nos extendemos un poco más dependiendo de nuestro objetivo, por supuesto. Asimismo, si vamos a utilizar todo tipo de revistas o algunas revistas especializadas,
si vamos a usar bases de datos, cuáles son esas bases de datos, y así estuvimos viendo ese tema. Hoy nos toca ver los dos temas restantes, que son las partes, digamos, un poco más densas y más extensas, además, del artículo de revisión, que son los resultados con la discusión, que pueden ser ítems separados, como también los podemos tener juntos. A veces les suelen cambiar el nombre, no siempre tenemos artículos que dicen resultados, a veces simplemente dice desarrollo, o está la presentación de resultados, o a veces dice resultados y discusión, o a veces está resultados y luego en otro apartado está discusión. Hoy vamos a ver un poquito por qué ocurre esto y qué hacer en cada caso, ¿no? Y vamos a finalizar con la conclusión, que yo la he querido poner como un tema aparte, pero a veces también por temas de extensión y temas de longitud, el artículo lo incluye en el apartado anterior, es decir, en resultados o como esté denominado, o en la discusión o como esté denominada. Y ahí en el último parrafito ingresa nuestra conclusión, que una vez más no es muy extensa. No es lo mismo que una tesis o un artículo científico que puede prolongarse un poco más. La conclusión en el artículo de revisión es muy sencilla, es muy corta porque responde directamente al objetivo de investigación, que como lo hemos mencionado no es tampoco tan extenso ni tan específico. Bien, entonces eso es lo que vamos a estar viendo la clase del día de hoy. Resultados, discusión y conclusión. Recordarles una vez más que si tenemos algún problema técnico, alguna falla en el internet, vamos a estar recuperando los minutos al finalizar la clase y por supuesto tratar de solucionar el tema lo más rápido posible. La clase, como les decía, está siendo grabada y el material tanto de la clase como los PPTs y demás información está subida en la plataforma. Angie por la tarde nos comparte el link en el grupo para que podamos revisarlo. Bien, vamos a tener entonces el tema de los resultados. Voy a posicionar esto por aquí. Y vamos a tener que, es una sección en la que se va a estar reportando la información. Ojo con este término porque no estamos, recordemos y tengámoslo muy presente, cuando hablamos de un artículo de revisión, no estamos realizando más allá de una labor informativa en la que estamos reportando la información, presentándola. Es decir, aquella información que encontramos luego de haber realizado nuestra búsqueda bibliográfica. Bien, eso como es un tema un poquito más extenso, lo vamos a ver en la clase de mañana para que podamos empaparnos bien del tema. Pero es luego de haber hecho la búsqueda bibliográfica y de haber organizado nuestra información que ya podemos pasar a presentarla como resultados. Muchas veces incluye tablas y figuras. Las tablas, cuando se opta, lo vamos a ver en un momento, cuando se opta por una presentación distinta en la que está organizada y de forma muy breve el autor y los resultados que se halló de cada una de estas investigaciones. Las figuras están más presentes cuando la redacción de los resultados se da de forma narrativa. Vamos a ver que los resultados van a estar, se pueden presentar de dos formas muy distintas y muy opuestas, que son la presentación narrativa y la presentación con tablas. Lo vamos a ver en un momentito. Es importante que todos los resultados que hayamos encontrado sean mencionados, incluso aquellos que no nos haya parecido que estén tan acordes a nuestra investigación o que de repente estén dispares a nuestro objetivo. Es importante igual mencionarlo porque precisamente ahí radica la riqueza del contrastar, del comparar, del presentar diversa información que a veces no se asemeja, sino que se opone. Hay que asegurarnos también de colocar nuestra información que esté acorde a nuestros objetivos. Si bien hablamos de un objetivo más general, hay que cuidar que esté acorde y que se responda a este gran objetivo. Como les mencionaba, hay dos aspectos muy importantes que son claves para esta sección de resultados. La primera es que vamos a estar presentando de forma muy general todo lo que se ha encontrado al respecto de la investigación del problema. Es decir, luego de haber hecho nuestra búsqueda bibliográfica, de haber organizado nuestra información, la vamos a tener que presentar
de acuerdo a todo lo que encontramos. Y el segundo aspecto importante es precisamente la forma en la que ésta se presenta. Es decir, lo podemos tomar como un aspecto más estético. ¿Qué recursos estamos utilizando para presentar esta información? Recordemos que todo está en tiempo pasado, porque son informaciones que ya han ocurrido, no es nada nuevo, ni nada que se va a realizar a futuro, sino que ya se encontró. Entonces, les contaba, vamos a tener dos grandes formas de presentar nuestros resultados. Recordemos que tenemos que tener ya bien organizada la información, habiendo ya hecho con criterio, habiendo ya seleccionado qué documentos nos van a servir, qué documentos no. Entre los documentos que tengo, cuáles se asemejan, cuáles se oponen, eh, cuáles son de los años más recientes, cuáles son de los años más antiguos. Digamos que esta organización nos va a servir para tener ya un esquema de cómo quiero redactar mi información. No es que yo voy a encontrar un documento y voy a decir, ah, sí, este me sirve y lo voy a redactar. No funciona así. Recordemos que tenemos que tener como una suerte de archivo donde hayamos localizado ya diversos PDFs, diversos archivos, diversas páginas web con revistas, y de todas estas haber hecho una síntesis, un resumen, una organización, para luego poder plasmarlas en nuestros resultados. Yo les comentaba hace un momento que no siempre se suele llamar resultados, que a veces también se llama presentación, que a veces se llama desarrollo, pero suele ocurrir que en estos resultados tenemos también la opción de analizarlo y discutirlo de forma inmediata, es decir, sin que haya de forma separada un apartado que diga discusión. Cuando optamos por esta alternativa en la que vamos a hacer la presentación de los resultados con su respectivo análisis, estamos hablando de que se están fusionando las dos partes de resultados y discusión. Yo aquí lo he puesto así, resultados y discusión, para que nos quede bien claro. Porque eso es lo que se está haciendo. Se va a presentar el resultado, pero a la vez se va a discutir sin que haya una separación de esas dos intenciones, de esos dos objetivos. Entonces, la forma en la que se va a redactar va a ser así. Vamos a ir presentando nuestra información y comparándola y contrastándola y opinando, y todo se va a hacer de esa forma en un mismo espacio. Va a pasar distinto cuando tengamos un espacio dedicado a los resultados y otro espacio dedicado a la discusión. Lo vamos a ver en un momento para que nos quede más claro con el ejemplo. Pero bien, entonces, la forma en la que se redacta, digamos, por ejemplo, aquí ha sido una declaración. Luego, ¿quiénes sustentan esto? También, además de Campos y Palacios, lo respaldan Elliot, Morales y el mismo Campos y Palacios. Entonces, ahí vamos a ir viendo que nuestra información va a estar siendo ya de por sí analizada. No hay una separación, no hay un filtro que diga, no, espérate un ratito, primero los mencionamos y luego los fusionamos. No, aquí ya el autor tiene la idea clara y recuerda sus documentos y dice, ah, en este me sirve lo que dijo tal porque encontré la información semejante. O este se diferencia, pero están hablando de la misma variable. Entonces ahí tenemos que tener mucho criterio para el momento de elegir cómo presentar. Además, debemos recordar que, por ejemplo, esta investigación habla de creatividad. La tenemos por aquí, me parece. Denme un segundo para abrirla y mostrárselos de una forma más extensa. Vamos a ir hablando entonces variable por variable. La temática aquí es creatividad artística en tiempos de pandemia. Bien, tenemos todas las partes que ya conocemos, introducción, metodología, y vamos a ir a resultados y discusión. Vamos a ir viendo variable por variable, creatividad, y vamos a hablar de todas las investigaciones que encontramos que hablaban del tema de creatividad
de acuerdo a lo que yo estoy buscando, ¿no? Aquí le pongo el título de nociones básicas, digamos que para situarnos respecto a lo que han dicho diversos autores sobre la creatividad. ¿Qué es para uno? ¿Qué es para el otro? Y por supuesto ahí también entra un poco de la postura subjetiva que tiene el autor, al investigador, al, al unir diversas opiniones y separarlas de otras, ¿no? Tratamos siempre de que esto esté basado en los hechos, en la objetividad, pero como siempre, todo escritor, todo investigador va a tener una opinión y eso sí o sí se va a notar de alguna forma. Por ejemplo, al unir, como les digo, diversos autores, ¿no? Pueden ser de épocas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos a Vygotsky en el 2003, pero tenemos más información del 2018, del 2001, del 91. Y ese criterio de haber juntado las opiniones de diversos años, de diversos investigadores, depende únicamente del investigador, porque es lo que éste encontró de semejante en cada uno de estos, pese a que si lo vemos de esta forma, puede parecer que no tiene mucho sentido que alguien coincida siendo de una época del 1991 y del 2018. Pero aquí se encuentra un vínculo y ese vínculo es el que se está plasmando en esta redacción. Asimismo, vamos a seguir avanzando y vamos a ir desmenuzando la información que hemos encontrado. Entonces, se encontró además de las posturas más generales de lo que significaría la creatividad, se buscaron informar sobre los elementos de la creatividad. Luego se habló del proceso creativo, ahondando y especificándose un poco más. Tenemos figuras que apoyan, sustentan la información que estamos dando. Delimitamos aún más y hablamos de creatividad artística. Y vamos a tener la comparación también de los autores que hemos encontrado que hablan de ello. Y luego lo vamos a situar en cuanto a pandemia, porque era nuestra segunda variable. Vamos a hablar de qué ocurrió con el COVID, qué significa todo esto. Y finalmente vamos a relacionar las dos variables de acuerdo a las diversas investigaciones que hemos encontrado. Vamos a hablar de lo que ocurre con estas dos variables al juntarse y qué dijeron diversos autores al respecto. ¿Se habló de esta información? Si es así, lo estamos viendo aquí. Estamos viendo que se han encontrado diversas investigaciones hablando de este tema. Y se está presentando de forma narrativa. Finalmente se acaba con una conclusión que está separada. Como les mencioné al principio de la clase, para los que no escucharon, a veces nos encontramos con este tipo de investigaciones de artículos que tienen la conclusión separada. Nos vamos a topar también con algunas investigaciones que van a tener la conclusión introducida, digamos que no tienen esto, sino que continúa al párrafo de resultados y discusión, o que por ejemplo está dentro del apartado de discusión, en el último párrafo está la conclusión, porque como vemos no es muy extensa, es un párrafo, puede ser más corto, pero por lo general es un párrafo de cierre, que da respuesta a nuestra pregunta de investigación, a nuestro objetivo, y con ello se concluye. Pero lo que quería mostrarles era esto, era la forma narrativa en la que se hace la comparación, el contraste, al tener un tipo de investigación en el que estamos teniendo resultados y discusión en un mismo apartado. Va a depender de nosotros y también, por supuesto, de la revista, los parámetros que nos den, la estructura que ellos nos presenten, de tener nuestros resultados presentados así, de forma narrativa, en el que nos apoyamos de palabras y de figuras, como una segunda opción que ya les había mencionado, que es a través de las tablas. Bien, voy a ir a que veamos un poquito cómo sería esta presentación con tablas. Ya les había mencionado entonces que tenemos esta primera opción de forma narrativa, en la que nos apoyamos en figuras, hacemos el contraste directo, el análisis lo hacemos de forma inmersa en los resultados. Paralelamente al proceso de presentación de los resultados, estamos haciendo un proceso de análisis, de contraste, de comparación,
y entonces estamos llegando a que nos van a dirigir y nos van a llevar hacia una conclusión, hacia el final del documento. Esto significa que estamos escribiendo los resultados, tratándolos ya de asociar y de relacionar con el objetivo, como les digo, para ya guiarnos al objetivo final en la conclusión. Vamos a tener la tarea de comparar, asociar, relacionar a la vez que se están presentando y describiendo los resultados que encontramos. Esa es un poco la síntesis de lo que sería al escribir narrativamente. Vamos a tener que ser muy detallistas en mencionar a nuestros autores. No podemos olvidarnos que las citas son muy importantes al momento de referenciar, porque es de donde estamos sacando la información. Al tratarse de un artículo de revisión, lo más importante, el corazón de todo, radica en las citas y las referencias, es decir, en nuestra bibliografía. Es importante que, como lo dice aquí, algunos consejos son que empecemos por la esencia de la obra. Al analizar una información, empecemos por, digamos, que su objetivo, su propósito, y que pasemos a exponer esas ideas que se han querido transmitir en ese documento. Es muy importante el uso adecuado de la bibliografía y la información, como les decía, que no se nos escape ninguna cita, no equivocarnos en ningún año, en ninguna letra de los apellidos. Demorémonos un poco en ese aspecto y revisemos meticulosamente la información que estamos citando. Sin embargo, además de, o digamos que no sin embargo, pero por otro lado, vamos a encontrar una forma distinta, una alternativa a la presentación de resultados. Digamos que yo he trabajado con muchísimos autores, he encontrado diversa información y si lo hago de forma narrativa no va a quedar tan bien porque no voy a estar citando a todos o me incomoda el hecho de citar tantos autores juntos, que preferiría hacerlo de una forma visualmente más ordenada. Con esto no quiero decir que la presentación narrativa no sea adecuada, no sea ordenada, al contrario, a mí en mi estilo me gusta más porque es como una lectura un poco más digerible, pero sí entiendo que hay momentos en los que por el tipo de investigación y por el tipo de objetivo que tengamos y de problemática, vamos a necesitar hacer una presentación como la que vemos en pantalla, que está organizada en tablas. Y estas tablas van a tener la intención que nosotros querramos darle. Es decir, si yo quiero organizar mis artículos por su objetivo, lo puedo hacer así. Si las quiero ordenar por los resultados, porque me parece que eso es en lo que más necesito ahondar o lo que más importa, es lo que voy a hacer. Entonces vamos a tener, como lo vemos aquí, y va a ser quizás un poco más fácil para el lector asociar e identificar mejor la fuente, porque yo puedo optar por ponerle el título del documento, el país al que pertenece, el año en el que fue redactado o publicado. Y de por sí eso nos va dando un poco más de contexto que puede ser favorable y beneficioso, como también no necesariamente, porque puede significar también un poco de sesgo al momento de que uno lee la información y dice, bueno, pero este artículo fue escrito en Polonia, ¿por qué tendría algo que ver con lo que yo quiero publicar que estoy viviendo en Perú? Las realidades entonces pueden parecer muy distantes. Sin embargo, los objetivos de los investigadores han sido muy semejantes y por ahí deberíamos optar por omitir la información que nos daría o le daría al lector una información de espacio geográfico porque sería como distraerlo. Pero todo eso, esos criterios a los que yo les estoy mencionando, son cosas que a mí se me están ocurriendo en este momento, pero pueden ocurrir y depende del investigador dar y situar al lector en un determinado contexto. Entonces, depende de nosotros y de la intención que tengamos. De repente, para mí sí es importante que se vea la diversidad geográfica, que se note que en muchos países distintos ha ocurrido lo mismo que yo quiero mostrar. Entonces, para eso sí es importante enfatizar el país y lo coloco dentro de como un encabezado de mi tabla. Va a depender, por eso, como les digo, de cada uno, de la intención que tengan.
se pueden omitir encabezados, podemos omitir el encabezado de título, podemos omitir el encabezado de país, podemos cambiar el que dice objetivo por uno que diga resultados y colocar ordenadamente los resultados de cada una de nuestras investigaciones. Por supuesto, esto ha sido, no es que yo voy a colocar en tablas porque no me alcanzarían los documentos, todas las investigaciones a las que he investigado. Hay un proceso de selección, por eso. Lo veíamos la clase pasada en el tema de metodología o de métodos, en el que hablábamos de criterios de inclusión y exclusión, y veíamos que algunos investigadores habían optado por una forma un poco más general de delimitar su investigación, es decir, artículos de cuartil 1, cuartil 2, con las variables tal y tal. Pero habían otros que decían, no, mis criterios de inclusión tienen que ser mucho más específicos. Yo solo quiero investigaciones que hablan de estas dos variables en tal año en específico, o que se vea las dos variables, pero en determinado contexto. Entonces, eso va a depender de nosotros también. Y de acuerdo a eso, vamos a estar contrastando y presentando nuestra información en los resultados. Es decir, después de haber hecho nuestro criterios de inclusión, después de haber encontrado y de haber realizado nuestra búsqueda bibliográfica, vamos a tener también que filtrar y hacer un proceso de cernir y discernir qué investigaciones me van a servir, cuáles quiero utilizar, y esas son las que voy a presentar en mis resultados, de la forma que, como ya les estoy diciendo, puede ser narrativamente o puede ser también así en tablas. Al usar tablas, es necesario que recordemos que van a estar mostrando datos de nuestros resultados, pero van a servir ¿para qué? Para que observemos y analicemos de una forma muy objetiva. Tenemos el encabezado y me das la información, otro encabezado e información. Es importante también que como este apartado de resultados no lleva un análisis inmerso, estamos viendo que tenemos la información colocada simplemente en los cuadros, pero no hay un escritor que esté diciendo, no hay un investigador que esté diciendo, sí, esta investigación se asemeja a esta otra, o este autor dijo lo mismo que este otro. Entonces, debemos inferir que ese análisis va a estar en un momento posterior, que se puede denominar discusión. Y es en ese capítulo de discusión, en ese apartado de discusión, que vamos a estar analizando, contrastando, haciendo todo lo que veíamos que se hacía de forma paralela en los resultados narrativos. En estos resultados, al usar tablas, se hace de forma separada. Tenemos una discusión aparte. Y por ello es importante que tengamos las denominaciones adecuadas, es decir, que hayamos titulado nuestras tablas. Voy a retroceder para que vean aquí en la parte superior que dice tabla número 1, comparación de artículos en función del objetivo. Yo cuando empiece a redactar mi apartado de discusión, voy a tener que empezar escribiendo con un párrafo a modo de introducción indicando, ¿verdad? A continuación se procederá a discutir sobre los resultados hallados en la tabla número 1, en la que se comparan los artículos en función del objetivo. Es importante que tengamos esa tabla número 1 para poder decir y que el lector, si lo desea, regrese y pueda orientarse mejor. Y además para poder denominar y señalar apuntando correctamente. No puedo poner la tabla 20 si estoy hablando de la tabla 5. Entonces, para ello es muy importante haber denominado y titulado nuestras tablas de acuerdo a lo que están tratando. Para ello, lo vimos en la primera clase, pero si lo desean lo podemos volver a ver. Me comentan ello en el chat. Si desean que veamos cómo se titulan las tablas, lo podemos hacer nuevamente. Es bastante sencillo y se hace de forma automática en Word. Es muy importante que estén tituladas para poder hacer este tipo de presentación de resultados. Además, me gustaría que recuerden que dependemos mucho de las especificaciones que nos den las revistas en las que queramos publicar. Entonces, al momento de redactar los resultados, ya les comentaba, lo podemos hacer con la denominación llamada resultados, lo pueden llamar también desarrollo, pueden estar pidiéndote y diciéndote
En nuestra revista lo que hacemos es, la estructura es distinta porque los resultados y la discusión van juntos. Entonces tú tienes que estar preparado para saber cómo redactar en función a ello. Si te dicen, primero va resultados y en otro apartado va discusión, también debemos estar preparados para ellos. Cuando se encuentran las etapas separadas, tenemos por un lado resultados y por otro discusión. En el apartado de resultados vamos a tener que tener mucho cuidado con el límite de tablas que nos permitan usar. En algunas ocasiones no hay límite y podemos usar 5, 10, 15 tablas distintas con encabezados distintos, es decir, por objetivos, por resultados, estar comparando nuestros resultados por sus conclusiones, por sus recomendaciones, lo vamos a ver en un momento con ejemplos. Pero a veces también nos dicen, no, solamente por la extensión, porque mi artículo va a tener solo 25 páginas o 30 páginas, solo te permitimos usar 4 tablas, y tú en esas 4 tablas ves cómo te defiendes. Entonces, hay que tener cuidado también con eso, no es ilimitado, digámoslo así. Puede que en algunas ocasiones nos lo permita, pero puede que en otras no, y hay que estar atentos a ello. Bien, entonces les voy a enseñar, antes de pasar a este tema de discusión, les voy a enseñar cómo sería con tablas. Yo creo que en este es bastante extenso, este artículo de aquí. Como ven, por ejemplo, el autor empieza diciendo resultados según objetivos. En la presente tabla 1, como lo vemos, es lo mismo. Se presentan las comparaciones de los artículos encontrados por cada autor en función a sus objetivos. Bien, este autor ha decidido comparar y presentar sus resultados de acuerdo a los objetivos. Entonces sabemos que inmediatamente debemos saber y ser conscientes que si en ese primer momento de los resultados están comparando por objetivos, luego en discusión se tiene que hacer el despliegue de cada uno de estos autores que están aquí: Espinosa, Vázquez, Barcia, Vistín, Castillo, de cada uno de estos, contrastándolos en el apartado de discusión, empezando por objetivos. Es decir, la discusión tiene que empezar en función de los objetivos y de acuerdo a toda la información que está aquí, se hace el contraste, ¿ok? De la información que tenemos aquí en pantalla presente. Luego continuamos y tenemos resultados según la dificultad en su aplicación. Es la denominación que le ha querido dar el escritor y lo que he encontrado semejante también. No es que cada investigación que haya visitado y leído ha tenido ese subtítulo, dificultad en su aplicación, sino que él, como les decía, de forma, es su opinión, es la perspectiva que él está dando, de asociarlos por la dificultad en la forma en la que se han aplicado. Y aquí decide no solamente poner autor, como lo veíamos acá, autor, año y objetivo, sino que aquí ha agregado el país. Esto puede parecer muy insignificante, pero al hablar de dificultad en la aplicación de una problemática legal, nos está dando muchísimo más contexto también. Estamos hablando de que tenemos investigadores que han hablado de el tema de custodia compartida en cuanto a qué tan difícil es aplicarlo, pero es importante saber dónde ha sido difícil aplicarlo, en qué lugar y por qué aún es difícil aplicarlo en cada uno de estos países. Entonces estamos teniendo ya un poco más de mirada y de contexto. Si él quitaba esta denominación de país y no la tomaba en consideración al hablar de los resultados en dificultad de su aplicación, iba a estar faltando algo. Sí, íbamos a tener la información de qué tan compleja es la aplicación de la custodia compartida, pero no íbamos a tener esa mirada más aguda respecto a el contexto social, el contexto geográfico, porque el país también nos denomina y nos infiere que hay una realidad social detrás, es decir, son países de América del Sur en la mayoría de casos, pero también tenemos, por ejemplo, España, que es una excepción en la que en toda esta lista de países que son de América del Sur. Eso nos da, ya nos está infiriendo una opinión. Entonces es importante también, es muy importante que pensemos bien cuáles van a ser nuestros encabezados y que haya un porqué detrás de uno de esos encabezados. Resultados según conclusiones, por ejemplo, también puede ser una opción.
resultados, además, según recomendaciones. Tengo otra investigación que también optó por cuadros y por tablas, perdón. Esta empieza de esa forma, ¿no? A modo introductorio, indica que son 20 los artículos que se seleccionaron en cuanto a estudios de géneros y su relación con la gestión empresarial. ¿Y qué opta por indicar este autor o esta autora? La comparación de los artículos en función del objetivo. Pero esta nos quiere dar un poco más de información y nos dan los títulos. ¿Por qué? Eso depende de la perspectiva y del objetivo que tenga la investigadora o el investigador. Asimismo, sabemos que una vez aplicado esto, son 20 artículos que se están comparando. Aquí, por ejemplo, lo tiene en función de sus resultados. Tenemos objetivos y tenemos resultados. Eso nos hace inferir que en el apartado de discusión van a hablar primero del contraste del análisis de las investigaciones de acuerdo a sus objetivos y luego de acuerdo a sus resultados. Y aquí ya pasa a la discusión. Esta discusión sí es en forma narrativa y va a ser de esta forma, como lo vemos aquí. Vamos a ir contrastando, vamos a ir comparando un artículo u otro. Por ejemplo, aquí habla de regiones de África, Asia y América Latina, pero luego están hablando de un contexto más global. Tenemos ejemplos de la India, tenemos en Canadá, entonces están dándonos una mirada un poco más globalizada, citando a diversos autores que han hecho esas investigaciones en diversas partes del mundo. Es una opción para poder empezar nuestra discusión, ¿no? Empezar de lo más grande a lo más pequeño y de acuerdo a las cosas que hemos ido planteando. Por ejemplo, en el que veíamos hace un momento de custodia compartida, que teníamos varias tablas, se empieza el apartado de discusión y empezamos así. En primer lugar, tenemos comparación de artículos en función a sus objetivos detallados en la tabla 1. Entonces, es importante indicarle al lector cómo es que voy a empezar yo mi discusión, por qué tema voy a empezar. Y es importante seguir el orden. Estamos empezando como corresponde, por la tabla número 1. ¿En comparación a qué? Objetivos, dificultad de aplicación y conclusiones. Eso es lo que se estaba contrastando. En el caso de la investigación y tenemos un primer autor, luego vamos a tener un segundo autor y luego un tercero. Entonces, vemos que de la tabla que teníamos, esto digamos que nos va a facilitar un poco las cosas si nosotros no tenemos tantísima retención o no nos hemos llegado a familiarizar tanto con nuestros documentos, que queremos tener una visión mucho más plasmada de nuestros resultados. Entonces, por ejemplo, lo podemos trabajar de esa forma. Lo tenemos todo en tablas y luego redactamos en función a esas tablas también. No solamente le va a servir al lector, también a nosotros en nuestra etapa de redactores nos va a ayudar a organizar mejor la información, a que escribamos por el principio. Y cuando lo tenemos así, de esta forma, permítanme volver para que podamos ejemplificar. Cuando lo tenemos de esta forma, que es muchísimo más visual, puede que nos sea más sencillo tener en la siguiente hoja e ir escribiendo, ¿no? Castillo dijo tal cosa y buscar entre nuestro listado quién tiene una opinión semejante a la de Castillo o por el contrario, que se opone. Y entonces eso nos va a facilitar un poco las cosas si del lado contrario nosotros sí estamos familiarizadísimos con nuestros artículos, si de repente no son tantos y estamos hablando de que dicen cosas muy similares o que hay opiniones muy diversas, pero yo quiero hacerlo de forma narrativa, entonces de repente vamos a estar más cómodos escribiendo la información, contrastando con las lecturas que tengamos a la mano, citando de repente con citas textuales,
y ese tipo de recursos nos van a servir más, dependiendo de también cómo nosotros nos sintamos cómodos con nuestra redacción. Como les decía, tenemos dos opciones muy claras en cuanto a redacción y presentación de resultados. Si optamos por esa segunda opción donde tenemos los cuadros, las tablas, perdón, y pasamos a discusión, entonces ya sabemos que tenemos que ir ordenadamente indicándole al lector. No escatimemos en proporcionarle al lector la información de cómo nosotros mismos hemos realizado nuestra reacción, nuestro trabajo, porque eso también va a servir para ellos fomentar las investigaciones y que puedan tener un proceso similar al nuestro al momento de haber hecho nuestro artículo de revisión. Es importante por eso compartir no solamente cómo el tema de la búsqueda bibliográfica, sino también al momento de presentar los resultados, qué tantos artículos utilizaste, si de repente esos artículos fueron en su mayoría de países de América o de Europa. Es importante dar esa información. No tratemos de omitir esos detalles que pueden ser relevantes para otras personas. Lo mismo si no tenemos la discusión inmersa en los resultados, sino que es un apartado distinto, indiquemos también, vamos a empezar comparando y haciendo la discusión por la tabla número 1, que abarca la información de escritores y de investigadores en función a los objetivos que tuvieron para sus investigaciones. Y entonces vamos a proceder a hacer el contraste, el análisis. Es importante también dejar ver nuestra opinión. ¿Qué nos hace inferir esta comparación? No estamos simplemente, aquí ya tenemos que tener un rol mucho más activo que en el momento de presentar las tablas, en donde no hay ni una pizca de información que esté proporcionando el autor como tal. Si bien está de manera implícita en la forma en la que él está asociando, en si puso o no un encabezado u otro, es en este apartado de discusión en el que se tiene que lucir tu forma de contrastar, tu forma de analizar y de ir ya dirigiendo al lector hacia una conclusión. ¿Ok? Bien, vamos a volver entonces de esta forma ya han podido ver cómo son la presentación de resultados y a veces también de discusión en cuanto a la presentación de resultados, ya sea narrativamente o optando por la organización en tablas. Cuando hablábamos de la discusión, como les mencionaba, no significa repetir la información que se ha visto en resultados. No tenemos que copiar y pegar. Tenemos que hacer un trabajo de contraste, de comparar. Es aquí donde se va a ver qué conocimiento se está generando con este estudio, cómo se está contribuyendo a un concepto, a una problemática. Ya tenemos que tomar una postura y decir, sí, yo estoy comparando y contrastando esta información porque tienen semejanzas en este aspecto. Y eso, ¿cómo te sirve a ti para la problemática que tú estás planteando en este momento, en tu contexto actual? ¿Cómo se puede relacionar? Entonces, ahí vamos dando un poco más de opinión, de análisis ya de nuestra parte. Hay que tomar en cuenta algunas cosas. En primer lugar, presentar los principios, relaciones y generalizaciones que se han indicado en los resultados, pero esto no significa volver a ello. Es importante que se expongan, sí, pero recordemos que nuestro rol ya es mucho más activo, que hay una tarea de analizar, de contrastar, de comparar y de tener ya una opinión al respecto. Si de pronto no encontramos semejanzas, si de pronto encontramos alguna falta de correlación, es importante señalarlo, a la vez que se indique también cuáles fueron las delimitaciones. Por eso les comentaba, no hay que escatimar en cuanto a información al respecto. Si de 120 artículos que se revisó, solamente hallaste que 20 te servían, es importante mencionarlo. Y es importante mencionar por qué optaste por quedarte con esos solamente 20 artículos. Porque claro, hay una razón, no es porque se nos da la gana, siempre hay un propósito, hay una razón de ser. Y eso hay que comentarlo al lector para que sepa, porque si de pronto
tú en métodos escribiste que ibas a buscar en Google Scholar desde el año 2017 las variables custodia compartida y impactos en el niño, qué sé yo. Em, Sabemos que Google Scholar es muy amplio, que va a tener muchísima información. Entonces, ¿por qué de pronto en tus discusiones y en tu presentación de resultados hay únicamente 15 artículos? ¿Cómo llegaste de esta enormidad a esta muestra tan reducida? Entonces hay que mencionar qué es lo que ocurrió en ese proceso, hay que contarlo. Hay que mostrar cómo concuerdan, cómo se asemejan, qué tienen en común, a la vez que hay que mostrar también en qué hay diferencias, porque de pronto es más complicado la aplicación de la custodia compartida en Ecuador que en Chile. Es complicado en las dos, ok, correcto, pero ¿por qué? ¿Qué tienen diferente aún en esa semejanza? De repente los problemas son distintos, de repente en Ecuador es más complicado porque la gente es más conservadora y de repente en Chile es más complicado porque las leyes son un poco más rigurosas. Entonces, aún cuando encontramos cosas en común, siempre vamos a encontrar, si vamos y leemos un poquito más, vamos a encontrar que hay alguna diferencia. Entonces, si bien podemos empezar nuestra redacción indicando en Chile y en Ecuador se han encontrado semejanzas en cuanto a la dificultad de la aplicación de la custodia compartida, cabe mencionar que en Ecuador ocurre por tal problemática, en tanto en Chile ocurre por esta otra problemática. Y ahí podemos relacionarlo aún más. Si, por ejemplo, en Perú hemos hallado investigaciones en Perú que guardan relación con una de las dos problemáticas mencionadas. Entonces, es un trabajo de de estar constantemente analizando qué hay en común, qué hay de diferente, y si hay cosas en común, qué tan profunda es esa semejanza, ¿verdad? Y por supuesto hacerlo con toda la objetividad posible. Yo no puedo opinar diciendo es un país machista, es un país demasiado burocrático. Hay que tratar de mantenernos al margen lo más que podamos y basarnos en los resultados, en los hallazgos que tengamos en nuestra presentación de resultados, en la información que tengamos. Hay que exponer también las consecuencias que hayamos encontrado en cuanto a teoría, en cuanto a supuestos, en cuanto a aplicación práctica. Es decir, no hay que basarnos únicamente en los resultados. Si bien va a depender de nuestro objetivo y de lo que deseamos y de nuestra intención, así como lo hemos visto, ¿no? Que el autor, por ejemplo, decidió colocar tablas de acuerdo al objetivo, de acuerdo a los resultados. A algunos les parecería insignificante tomar en cuenta las recomendaciones, pero si a este autor le parece lo más adecuado y le parece que va a tener un aporte, ha tomado en cuenta las contrastar en cuanto a recomendaciones. Eh, Nosotros también podríamos optar por contrastar en cuanto a teorías, en cuanto a metodología. Y todo eso va a depender de nosotros los investigadores en cuanto tengamos la intención, cuál sea nuestro objetivo. Como les decía, una forma de la discusión es teniendo de forma organizada, tomando como guía lo que se escribió en los resultados. Lo vamos a hacer de forma narrativa, hablando de las variables, hablando de los encabezados que usamos en las tablas, etc. Es importante que hagamos énfasis en aquellos hallazgos que se encontraron y lo que fue más sobresaliente, lo más resaltante de estos estudios. Si es algo que es muy obvio o es muy redundante, no tendría sentido mencionarlo, pero si es algo que nos está llamando la atención, pongámoslo también, discutámoslo. Es importante que se responda de forma articulada a lo largo de todo el documento, no solamente en la discusión, sino también en los resultados y en general a lo largo de todo el documento, que se tenga muy presente cuál es el objetivo del artículo, si fue reflexionar, si fue exponer, si fue mostrar, si fue informar, etcétera. Es importante que eso esté presente a lo largo de todo el documento.
en la discusión, como lo vemos aquí en este pequeño mapa, vamos a ver, vamos a explicar nuestros hallazgos, vamos a establecer relaciones, vamos a aclarar o explicar lo que significó, lo que ocurrió en nuestros resultados. Eso que presentamos de manera superficial, hay que profundizar un poco más en ello en la discusión, hay que comparar, contrastar y hay que reafirmar o debatir. Esto, la discusión nos invita a que tengamos una postura, como se los mencionaba. Si entre los mismos autores incluso se pueden generar estas controversias, estos debates, que no se los están inventando ellos, pero los estamos colocando nosotros porque nos parece que una opinión difiere de la otra y podemos situarlas juntas. Como lo veíamos hace un principio, ¿no? En uno de los ejemplos que hemos visto en la clase, veíamos que Vygotsky decía una cosa, pero de pronto más adelante otro autor lo refutaba, y este autor que refutaba era respaldado por otros tres. Entonces, esos debates no se los inventaron ellos, son autores de pronto de el 1901, del 2000 el otro y del 2020 el otro, y sin embargo han recaído en tener opiniones semejantes o muy opuestas que nosotros estamos correlacionando y plasmándolo porque nos aporta en nuestra investigación. Para la redacción de nuestras conclusiones, como les decía al principio, a veces pasa que tenemos, y lo van a reconocer cuando hagan su búsqueda bibliográfica, van a reconocer de pronto que se topan con artículos de revisión que no tienen una conclusión, que no dicen en el párrafo explícitamente conclusión, ni conclusiones, sino que está hacia el final del párrafo, en el último párrafo de la discusión o en el último párrafo de resultados. A veces no se nota como tal, no usamos la palabra estamos concluyendo, o se concluyó que, o este estudio concluye que, sino que se responde directamente a la pregunta o al objetivo de investigación. Da igual si esta conclusión no está en un párrafo apartado, no está en un capítulo distinto, o si está inmersa en el último párrafo de la discusión. Esto no es importante, es importante que haya un cierre para nuestros artículos de revisión. Es decir, nosotros no podemos dejar la discusión y decir, sí, bueno, este se puede pelear con tal porque tienen opiniones muy distintas, o este puede ser mejor amigo del otro porque tienen ideas muy en común, sino que debemos dar una conclusión, debemos dar un cierre. Nosotros al inicio de nuestra investigación, en nuestra introducción, planteamos, vamos a reflexionar sobre esta variable relacionada a esta otra, o vamos a reflexionar sobre esta variable en un periodo de tiempo determinado. Entonces es importante que nosotros mismos le digamos al lector, sí, ok, luego de haber hecho toda esta búsqueda bibliográfica, luego de haberla plasmado en mis resultados, ya sea en tablas o de forma narrativa, y luego de haber discutido lo que se encontró en esos resultados, yo te digo que sí, llegamos al objetivo porque precisamente hicimos todo este contraste y pudimos verificar que efectivamente había una relación, o pudimos encontrar que en tales autores se encontraba y en tales otros no se encontraba. O que de pronto las investigaciones fueron muy dispares, o que todas llegaban a la misma conclusión a la que tú también te sumas y apoyas. Entonces es clave, es determinante que seamos capaces de tener un sendero ya bien establecido, pero que ese sendero tenga un final y un cierre, que no quede en la nada la investigación, ¿ok? Para que de esa forma también podamos tener un punto final, digámoslo así, para nuestra investigación. Es importante que haya coherencia en las conclusiones de nuestra revisión con los conocimientos que se transmitieron, con la información que colocamos. No tendría sentido que hayamos hablado todo el tiempo de conclusiones, hayamos hablado de resultados y de artículos que fueron muy semejantes unos con otros, y que de pronto en la conclusión, digamos, con el artículo de revisión concluimos que no hay consenso en cuanto a la relación de estas dos variables.
porque entonces estaríamos contradiciendo y desvirtuando todo lo que se ha mencionado en los párrafos anteriores. Entonces, por eso es muy importante cuando hablamos de coherencias, ¿ok? Que haya coherencia, que haya una relación, un vínculo, y como les decía, que todo esté siempre bien articulado, hay que cuidar. Para eso es importante leer y releer la información que estamos avanzando. Si bien tú ya acabaste de escribir tu introducción, vuelve a ella de pronto y vas a encontrar que a lo largo de lo que ya estás avanzando en resultados, hay algo que no está tan afinado, que en tu introducción no se toma en cuenta. Entonces, agrégalo. Digamos que hasta que no esté publicada, la investigación puede estar reeditada las veces que tú lo creas conveniente. Por supuesto hay que ser fiel y no hay que estar cambiando constantemente de idea, pero si de pronto encuentras algo que vale la pena y es modificar, lo puedes hacer. Las conclusiones además permiten que se sugieran a los lectores y de estas derivan, puede ser muy chiquititas, pero de estas derivan que otros investigadores deseen y busquen investigar también y ahonden en la problemática que nosotros hemos presentado. El objetivo de esta conclusión es que se presente una precisión global, el resultado de todo el trabajo de forma integrada. Informar no si la hipótesis fue aceptada o no, sino si nuestro objetivo se cumplió o no se cumplió. Es importante que con nuestras conclusiones podamos exponer qué conocimientos se alcanzaron, cuáles fueron los alcances o las limitaciones de pronto al momento de realizar el trabajo. No podemos escribir algo que no se hizo en el trabajo, que no se analizó. No podemos meter una variable que no tomamos en cuenta nunca en el trabajo y que de pronto la queremos mencionar. Entonces, esto un poco resume todo lo que serían nuestras conclusiones. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, este es el momento para hacerla. Si no, estaríamos ya finalizando la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Voy a revisar el chat. Ok. Bien, entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Mañana vamos a estar viendo todo lo que es el tema de la bibliografía, cómo realizar nuestra búsqueda bibliográfica, que como lo mencionábamos es uno de las etapas más importantes para realizar los artículos de revisión, que son precisamente eso, la revisión de la bibliografía, de la literatura que ya está, que ya existe. Y para ello hay algunas técnicas, hay algunos métodos que vamos a ahondar el día de mañana, para que eso nos quede súper claro. Bien, con eso yo estaría despidiéndome. Cualquier duda lo pueden hacer por el chat y como siempre Angie está grabando la clase para que más tarde puedan volver a revisarlo. ¿Ok? Luego vemos el día de mañana. Chao. Gracias, Paloma. Gracias. Chao, Mireli, cuídate. Chao.